Los nombres mapuche, actuales apellidos, tienen una estructura compuesta. Son de dos partículas. La primera da cuenta del nombre propio de la persona en términos individuales y la segunda partícula está asociada al linaje, al Quepalme, al Quepan, a un ente ancestral tutelar del cual en la teoría cultural mapuche nosotros provenimos, nacimos, digamos, o descendemos de algún elemento componente de Mapu que puede estar en cualquiera de esos niveles, en Huente Huenu Mapu, Anca Huenu Mapu, Minche Mapu, Nag Mapu, y esa es la estructura. Yo diría más que los apellidos, los nombres originales mapuche. Los nombres originales mapuche están compuestos gramaticalmente por dos elementos, y en ese sentido serían palabras compuestas, porque a veces se mezclan sustantivo y adjetivo a la vez, o sustantivo y sustantivo, pero que ambos al separarlo tienen significados diferentes, y eso va a depender del territorio de donde provenga esa persona y del linaje mismo. Hay nombres que descienden, digamos, de una constelación, del sol o de algún elemento de Huenu Mapu, como pal, no sé, Coyipal, Cheuquipal. La palabra pal tiene que ver con una constelación, o Loante, Huenuante, Lipiante, Peñante. Ese apellido proviene, digamos, directamente, podríamos decir, del sol, ¿ya? Entonces, hay una relación directa, digamos, en términos de que descendemos de un elemento, digamos, de Mapu como espacio, ¿ya? En su conjunto. Por ejemplo, Milla, Cura. Oro, piedra. En cambio, Calfu, Cura, adjetivo, sustantivo. Ambas igual pueden hablar del linaje en el caso de los sustantivos. No están taxativamente, no están... Siempre es la última. Claro, no necesariamente. Pero cuando están los adjetivos y el sustantivo, yo diría que ahí predomina el sustantivo. Entonces, por eso que los apellidos, la mayoría eran patrilineal. Entonces, por ejemplo, Milla, Cura, Calfu, Cura, Lefi, Cura. Entonces te daba la característica de Lefi, Cura. O sea, que tú eras una persona veloz. Calfu, que tú eres algo azul, como algo valioso, porque el Calfu tiene esa connotación de lo positivo. En el caso mío, mi papá decía que él tenía 3 tíos, Malle. Uno se llama Huayquín, el otro Curín y el otro Melín. Pero hoy día los Huayquín, los Curín y Melín no se miran como familia, en consecuencia que descienden de un solo tronco, donde la raíz de esa N era Ñ, era Huayquín, Curín y Melín, y por lo tanto eran Huayquiñamcu, Curiñamcu y Meliñamcu. Entonces, Ñamcucupan en la familia, el linaje, la segunda partícula era Ñamco en definitiva, y se supone que la descendencia de ese linaje proviene de Ñamcu, que es lo que conocemos como el águila o aguilucho hoy día. Exactamente, ese sería el linaje. Es que los nombres mapuches se dicen que también tienen una relación y nacen producto del desequilibrio que se produjo a través del relato de Trentren y Caicay. Entonces habían nombres mapuche antiguamente, pero en ese relato se cuenta de que se salvaron 4 personas. ¿Y qué pasó con las demás personas? Las demás personas, dice el relato, se convirtieron en diferentes entes de la naturaleza. Por lo tanto, después, posteriormente, cada persona mapuche se puso un nombre de ese ente que supuestamente se transformó a través de la inundación.
Desde ese punto de vista tienen un sentido espiritual profundo, porque se dice que nosotros, cuando morimos, nuestro espíritu, como Che, porque él es el único que permanece, se va al lugar donde tú vienes, y no necesariamente al Huenumapu. Por ejemplo, Calfucura se irá a las piedras azules, Leficura se irá a las piedras que corren, Ancamilla se irá a las millas, donde hay oro. Ahora si viene uno de Huenumilla, por ejemplo, oro del cielo, se irá a esos lugares a vivir con su linaje. Entonces la vida, pudiéramos ser, entre comillas, la vida eterna, no es necesariamente arriba. Cuando la gente hacía Inatu Tubun o buscar el pasado familiar, digamos, de su linaje, lo llevaba a distintos territorios, porque si tenía 4 abuelos y a su vez los bisabuelos venían de otras tierras, entonces el Tubún hoy día, por ejemplo, hay gente que vive en la ciudad y puede decir perfectamente Che, Temuco, Guayame o Tubún. O sea, el Tubún engloba 2 ideas. Por un lado, un poco la búsqueda de esa ancestralidad, de dónde viene originalmente su abuelo o bisabuelo, hasta donde pueda llegar, pero también la residencia actual. Hoy día, en términos contemporáneos, podríamos decir que la residencia actual igual se transforma en el Tubún de la persona, porque allí reside. ¿Ya? En el fondo, más bien busca el lugar de residencia. Igual producto del colonialismo, producto de la llegada de los españoles, y al entrar en contacto con esa cultura, mucha gente le puso el nombre de acuerdo a las que tenía, a la fisionomía. Entonces, por ejemplo, Winca. Seguramente esa persona era morena, pero también tenía actitudes como Winca. Entonces igual se dice que hay Ayungui. Ayungui significa nombres de españoles que te gustaron y que te autopusiste también, digamos. Porque también hay que pensar de que no siempre se vivió en guerra con los españoles. También hubieron amistades. Y muchas veces adquirieron el nombre de esa amistad que tuvieron. Entonces así se fue tergiversando igual los nombres originales mapuche. Otros tenían apodo. A lo mejor el Curruwinca era un apodo, era una persona mapuche que era alto, a lo mejor como fisionomía Winca, le pusieron Winca Moreno. Entonces los nombres mapuche eran muy importantes porque te permitían también guiar tu vida. Hay muchas enfermedades que los machi los sanan porque cuando la persona es adulta, tienen que llevarlo al Cupalme mismo, hacer una especie de regresión de esa persona. Cuando son enfermedades espirituales que tienen que ver con el Cupalme. Entonces le hacen un satún grande, pero donde la machi o el machi tiene que ser muy capo para hacer una especie de regresión de esa persona y llevarlo, digamos, a través del Ulcantún, a través del canto, a través de la música, a través de la oración, hacer ese proceso y llevarlo incluso hasta cuando nació o cuando estaba desarrollándose. Porque en algún momento hubo una transgresión. Y esa transgresión tiene que corregirse ahí. Y por eso es importante saber de dónde tú vienes.